Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos ven, escuchan, nos sigan a través de las redes sociales de la revista digital La Línea de Fuego. Esta vez conversaremos sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Por ponerle un membrete de una forma simple, pero es un ajedrez en el que hay muchos intereses de por medio. Mi nombre es Ela Zambrano, soy editora de La Línea de Fuego y compartiré este espacio con un compañero periodista de la revista también, Jorge Basilao. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Ela? Bueno, mucho gusto saludar a todos y todas los que nos están siguiendo en este momento y también a nuestro invitado que seguramente nos aportará datos más que interesantes y que quizás no estamos mirando porque no nos dejan ver muchas veces. Así que un gusto saludar también a Alejandro Muriano. Así es, la entrevista de hoy es con Alejandro Moriano. Como ustedes saben, Alejandro es ensayista, catedrático universitario de la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Su novela El devastado Jardín del Paraíso ganó en 1990 el premio único de la primera Bienal de Novela en Ecuador. El Apocalipsis Perpetuo, otro de sus libros, estuvo entre los 5 textos finalistas del premio Anagrama de Ensayo. Y claro, Alejandro es articulista de La Línea de Fuego. Bienvenido, Alejandro, y muchas gracias por aceptar esta invitación nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Saludo. Ela, saludo a ti, Jorge. Es un placer poder comunicarme con ustedes, siempre a disposición de ustedes, porque tengo mucha confluencia, mucha afinidad con la línea de fuego, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, vamos al tema que nos convoca, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Invasión sobre la que tuvimos una noticia el 24 de febrero, cuando el mundo se despertó con la noticia, ¿no? Efectivamente, Rusia ese día atacaba Ucrania. Un ataque que estaba latente, un ataque que desde algunos sectores era inminente. E informativamente, digamos, la guerra entre Rusia y Ucrania empezó ese día. Pero lo que quisiéramos que nos cuentes, Alejandro, desde tu conocimiento, ¿cuándo empieza exactamente esta guerra entre Rusia y Ucrania? No es el 24 de febrero, es mucho antes. Bueno, yo quería precisar un poco lo que habría que entender para el conjunto del problema, ¿no? Me parece que hay una guerra del gobierno de Putin con el gobierno de Ucrania, no es de Rusia con Ucrania, es del gobierno de Putin con el gobierno de Ucrania, que incluye la guerra del gobierno de Ucrania contra las regiones del Donbass, que son de habla rusa, identificada con Rusia. Creo que hay una guerra del Estado norteamericano y de la OTAN, que es una guerra económica y política, ¿no? Y creo que hay una guerra mediática, ¿ya? Que es la que más nos incluye a nosotros, y que es un elemento central, y que incluso hace que yo tenga dudas sobre hablar sobre este problema, porque me parece que principalizar lo de Ucrania es uno de los ejes de la guerra mediática de los Estados Unidos. Mientras hay lo de Yemen, hay lo de Palestina, hay tantos otros problemas, se principaliza lo de la guerra de Ucrania para que sea el eje sobre el cual hablemos todos. Entonces, yo creo que frente a eso también tenemos que referirnos y yo quiero al final detenerme en la cuestión de la guerra de Estados Unidos de Israel contra el pueblo palestino y de la guerra de Arabia Saudita contra el Yemen con armas norteamericanas, ¿no? Para que se vea el conjunto del problema. Y luego referirnos a la guerra mediática, ¿no? Ahora bien, yo cuestiono al gobierno de Putin en el sentido de que representa la reconstitución del capitalismo en la Unión Soviética, digamos, de la antigua Unión Soviética, en la Rusia de la antigua Unión Soviética, que tienen intereses ya capitalistas, ¿ya? Bajo los cuales realiza sus experiencias, ¿no? Entonces,
comencemos por ahí. Ahora bien, creo que hay que referirse un poco a un problema, a dos antecedentes, digamos. El uno es un antecedente de 1200 años, que sé yo, cuando se formó la famosa Rus de Kiev. O sea, Kiev es la cuna de Rusia, porque son eslavos, o sea, Bielorrusia, Rusia y Ucrania son eslavos, ¿ya? Entonces hay una identidad histórica muy significativa y el origen fue la llamada Rus de Kiev, ¿no? Que por allá, por el año 800, un poco más, se formó y duró un par de siglos, ¿no? Entonces hay una historia de la identidad eslava de estos pueblos. Rusia fue finalmente la que se desarrolló plenamente, pero en el marco de la Unión Soviética, Bielorrusia y Ucrania fueron elementos decisivos. O sea, fue Lenin el que configuró a Ucrania como zona independiente, como república, una república socialista. Fue Lenin. Eso es lo interesante. E incluso Khrushchev les dio Crimea a los ucranianos porque la República Socialista de Ucrania era una de las bases fundamentales de la Unión Soviética. De pronto ustedes se encuentran con una propaganda que quiere hacer ver que Putin está lanzado sobre Ucrania por la riqueza de Ucrania y te plantean una enorme riqueza industrial que tiene Ucrania. Ahora, esta riqueza fue creada durante la Unión Soviética. Porque eso es lo significativo, ¿no? O sea, uno de los famosos urbanistas que es muy crítico, que hacia los años 90, por ahí era muy crítico de la Unión Soviética hacia los años 80, antes de la caída del socialismo, cuestionaba a la Unión Soviética. Sin embargo, en el desarrollo de su crítica, mostraba que Rusia subsidiaba a Ucrania, subsidiaba a Bielorrusia, como subsidiaba a Cuba. Frente a Cuba no sabía qué hacer, mostrar que es una colonia de la Unión Soviética por un lado, y por otro lado decían que Cuba no podría sobrevivir si no es por el dinero ruso, por la ayuda rusa. O sea, que imperialismo que subsidiaba a sus colonias. Entonces, la República Socialista de Ucrania formaba parte de la Unión Soviética y era un elemento fundamental. Tiene la caída de la Unión Soviética, se presionan procesos, Bielorrusia se mantiene en relaciones con Rusia bajo la idea de los eslavos, ¿no? Pero en Ucrania se forja la afirmación de una independencia. Entonces, ese es el otro. Y de ahí viene, de la misma manera que en la Unión Soviética de la época de Yeltsin se derrumbó la economía rusa, ¿ya? Se derrumbó casi, se convirtió en una colonia de tercera categoría de los Estados Unidos en los años 90. Ucrania también entró en el mismo proceso y sí mantuvo alguna capacidad económica, fue por la creación económica que hubo en la época soviética, industrial, o sea, era una economía industrial muy desarrollada, la que se creó en Ucrania durante la República Soviética. Pero claro, vino la crisis, forcejeos, Bielorrusia se alineó con Rusia, Ucrania empezó a buscar en Occidente ya sus relaciones, ¿ya? Sus relaciones políticas, ideológicas, culturales, y eso creó tensiones muy grandes. Pero entonces hubo un presidente ucraniano, ¿ya?, que planteaba la alianza con Rusia, ¿ya?, porque
hay que entender que un 20% de la población, que el idioma ucraniano es muy parecido al ruso, pero además hay regiones de habla rusa que se sienten rusas, que se identifican con Rusia históricamente. Ya, cerca del 20% son esas regiones. ¿Ya? Y entonces, eso hacía que haya un gobierno amigo del gobierno ruso, ¿no? Pero vino uno de esos juegos en los Estados Unidos son muy hábiles, y entonces cayó este gobierno y se impuso un gobierno pro-occidental, pro-europeo, obseso por entrar en la OTAN, por entrar en la Unión Europea, lo que no ha conseguido ni creo que vayan a conseguir, ¿ya? Que rompió las relaciones eslavas, digamos, con Bielorrusia y Rusia, y que se volvió un gobierno controlado por sectores fachos que alzan la mano y gritan viva Hitler. ¿Ya? O sea, en el gobierno de Ucrania hay sectores de una extrema derecha que uno se sorprende. Hay el batallón Azov, creo que se llama. Miren, cuando se gestó la llamada revolución del Maidán en el 2014, lo primero que hizo ese gobierno y las fuerzas profascistas que lo controlaban, ¿ya? Fue liquidar a los obreros de Odessa, a una fábrica de obreros de Odessa, y murieron como 100 obreros en Odessa. Ese es el calibre del gobierno ucraniano. Y por supuesto ese gobierno se lanzó contra la región del Donbass de mayoría filo-rusa, ¿no? Apoyados por Rusia, sin duda alguna, no se puede negar. Estos gobiernos comenzaron a resistir la agresión del gobierno ucraniano, ¿ya? Agresión que es fundamentalmente a civiles. No atacan a bases militares porque esos gobiernos no tienen una estructura militar fundamental, no atacan a civiles, ¿ya? Masacran a civiles. Han muerto más de 20.000 civiles en la región del Donbass, ¿ya? Entonces, ese es el otro momento del conflicto. Ahora, ¿cómo justifica Putin? Justifica que el pueblo ruso no podía permitir que masacren a los rusos, a la población filo-rusa de la zona del Donbass, ¿no? Por otro lado, consideraban que son eslavos y que deberían estar unidos Bielorrusia, Ucrania y Rusia, ¿no? Y por otro lado, que los Estados Unidos, que si Ucrania entra en la OTAN, esa era la línea roja que puso Putin, tenían para poner bombas nucleares a 5 minutos de Moscú. Una bomba nuclear desde Kiev, de la frontera con Rusia, demora 5 minutos en liquidar a Moscú. Entonces, esas son las razones que el gobierno de Putin ha planteado para intervenir en Ucrania, señalando que es una intervención militar contra las estructuras militares del gobierno ucraniano. Los rusos plantean insistentemente que es inevitable que sufran los civiles, pero que no hay un interés como el del gobierno ucraniano en Donbass y atacar a los civiles. Es una invasión, hay que cuestionarla, sin duda. Y esto es muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que es bueno mirar lo que hicieron en la votación de la ONU, en que se condenó al gobierno de Putin, ¿ya?
una condena de 141 que ha sido presentada como una condena total. La condena al embargo norteamericano de Cuba tiene 193 de los 196 votos que tiene la ONU y no importa para nada, no tiene ningún sentido. En cambio, esta no. Pero, bueno, lo interesante es que solo 4 gobiernos se opusieron. Los demás, muchos amigos de Rusia, ¿ya?, se abstuvieron. Eso es muy interesante considerar esa posición, ya que me parece la correcta. O sea, Cuba y Venezuela se abstuvieron porque no pueden reconocer una invasión, ¿ya? Porque entonces les van a decir, entonces les invadimos a ustedes, mis queridos cuates, si están justificando una invasión. Entonces no pueden aprobar una invasión, pero tampoco le pueden hacer el juego a la política norteamericana. Entonces esa me parece la posición más inteligente que tuvieron esos 33, entre los cuales están 4 de Latinoamérica, ¿no? Bueno, Cuba y Venezuela. El gobierno, yo no quiero mencionar a Nicaragua porque es un gobierno que nos hace quedar recontra mal a la izquierda latinoamericana, que de izquierda no tiene nada ese gobierno, pero por juegos hábiles de Ortega se mantiene en la izquierda. Entonces, por eso yo mencionaría México, creo que México, Venezuela, Cuba y Bolivia. Estuvieron entre los que se abstuvieron, que me parece la posición más inteligente, ¿no? Alejandro, Entonces, y en este juego, en este relato histórico que nos has hecho, ¿cómo entender lo que pasó con la península de Crimea? Desde unas lecturas se hizo un referéndum que fue cuestionado por el resto del mundo y Crimea fue anexado al territorio ruso. Desde la visión rusa se reclama y se legitima ese referéndum señalando que quienes habitan la península de Crimea se identificaban como rusos. Sin embargo, la península de Crimea sin duda ocupa un lugar en la geopolítica muy interesante y muy importante porque es de alguna manera el acceso al control de algunos mares. ¿Cómo entiendes esta situación, ¿no? El anexamiento de la península de Crimea a territorio ruso, que para algunos es el inicio del conflicto entre el gobierno de Putin y el gobierno de Kiev? bueno, mira, Khrushchev le entregó Crimea a Ucrania. Khrushchev. Uh-huh. O sea, Crimea formaba parte de Rusia, pero Khrushchev le entregó a Ucrania, porque Ucrania era una república socialista, hermana de Rusia, hermana de todas las otras repúblicas que formaban la Unión Soviética, ¿no? Entonces, el referéndum que se hizo en Crimea, o sea, fue reconocido por el 95% porque son rusos, es una población rusa. Entonces, pero claro, también había el interés geopolítico de que Crimea es una fase importante de la estrategia del petróleo, de la estrategia de las estructuras militares que existieron. Mira, cuando se disolvió la Unión Soviética, Ucrania tenía armas nucleares, pero ahí se negoció que las armas nucleares se concentren todas en la Unión Soviética. Es decir, la República Socialista de Ucrania tenía armas nucleares. Otra cosa que hay que recordar es que cuando Gorbachev negoció ya la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN se comprometieron con acuerdos a no extenderse fuera de hacia la Europa Oriental. Ese fue un compromiso
no extenderse hacia la Europa Oriental. Sin embargo, de 19 países que forman la OTAN, ahora son 31, 12 de la Europa Oriental. Pero claro, la línea roja era Ucrania, por todos los antecedentes que hemos analizado, ¿ya? Y los Estados Unidos están respetando de alguna manera esa línea roja por su juego de habilidades y todo. No entran a la OTAN, no les reconocen a la OTAN. Por eso es que el gobierno de Zelensky es un gobierno atormentado, ¿no? Por un lado es un títere de los Estados Unidos, pero por otro lado Estados Unidos y la OTAN le dan armas que le cobran, por supuesto, no es que les regalan las armas, ¿no? Le cobran. ¿Y quiénes? Hay que pensar que en Estados Unidos todo es privado, hasta las armas nucleares son fraguadas, creadas por empresas privadas, hasta las armas nucleares. De manera que son las grandes corporaciones las que hacen los negocios en Ucrania frente a Rusia, ¿no? Entonces, ese es uno de los antecedentes fundamentales que hay que entender en este proceso. Entonces, lo de Crimea tuvo que ser aceptado porque hay toda una historia detrás que legitimaba ese proceso, ¿no? Ahora, Perdón, dale, Jorge, perdón. dale. Me gustaría volver sobre un término que mencionaba Alejandro hace un momento, en su respuesta anterior. Esta idea que manejan mucho los líderes, porque está claro, como también decía Alejandro, que las guerras nunca las declaran los pueblos, ¿no? Es decir, no es una guerra del pueblo de Ucrania contra el de Rusia o viceversa, sino entre sus gobiernos. Y esta idea de lo inevitable que siempre presentan los líderes cuando van a la guerra, es decir, era inevitable tomar esta medida o dar este paso. ¿Qué tan inevitable era realmente para Putin tomar otra salida para este tipo de situación? ¿Tenía otras alternativas? ¿Podía haber acudido a otro tipo de instancias para resolver esto antes de ordenar la invasión? No te sabría decir ya en términos concretos de relaciones geopolíticas, ¿no? Pienso que podía haber mantenido el apoyo a las repúblicas de Donbass y presionar en ese sentido. Claro, ellos lo que dicen es que el gobierno ucraniano iba a invadir a las regiones del Donbass bajo el asunto de que pertenecen a Ucrania, y entonces que eso es lo que no podía permitir, porque en ese momento, o que la OTAN entre en Ucrania, ¿no? Esas eran las líneas rojas, ¿no? Yo pienso que podía haber tenido una política de más juego, ¿no? Porque le ha hecho ganar a Estados Unidos. O sea, si nosotros vemos, los Estados Unidos han ganado la confrontación. Piensen ustedes, desde 1990, en 1980, la Unión Soviética planteó la disolución conjunta del Pacto de Varsovia y de la OTAN, porque para ellos la independencia de Europa es fundamental. Para la Unión Soviética la independencia de Europa era fundamental, que Europa se independice de Estados Unidos. Y de hecho había habido una historia de Gaulle planteó su famoso tout azimut, o sea, las bombas nucleares francesas apuntan a todos lados, no solo a Rusia. De Gaulle era independiente, ¿ya? Y en Europa había un movimiento para ir a la autonomía frente a Estados Unidos bastante fuerte, y Estados Unidos y Rusia empujaba eso para Rusia, para la Unión Soviética entonces, para ahora Rusia, la independencia de Europa es fundamental. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Que Europa se ha alineado totalmente con los Estados Unidos por el hábil manejo que han hecho los Estados Unidos de la cuestión esta de Ucrania. Se ha alineado totalmente, de una manera hasta torpe, diría yo, porque ellos son los que van a sufrir. Los Estados Unidos están ganando económicamente.
le venden el gas 10 veces más caro. Ahora han logrado lo que siempre persiguieron, que el famoso gasoducto por el cual Rusia iba a entregar más rápido y más barato el gas a Europa. Los Estados Unidos querían sabotear y ahora se ha suspendido ese gasoducto. Luego han logrado un aislamiento completo de Estados de la Unión, digamos, de Rusia, un aislamiento completo de las relaciones económicas y financieras, hasta están fuera del acuerdo financiero SWIFT, ni se compra, que se llama. Han prohibido los vuelos por Rusia. Han llegado a límites casi hasta ridículos, ¿no? O sea, la expulsión de la FIFA, que algo tiene, pero hay otros que son hasta para reírse, pues, ¿no? Y hay el concurso de gatos que hubo, prohibieron a los gatos rusos. Y en el concurso de árboles, que parece que era cuál es el árbol más ancho del mundo, o más alto, no sé bien cuál era, y el árbol ruso tenía todo el chance de ganar. Suspendieron ese concurso, ¿no? Además, una cosa importante es que yo me he encontrado con mucha gente que cree que Putin es comunista, porque todo el ataque me presenta, si ustedes cogen a la derecha de aquí, van a ver que apoyan porque Putin es comunista y porque hay que acabar con el comunismo. Pero además de anticomunismo, hay un ¿cómo llamarle? Una rusofobia a la cultura rusa. Hay toda una serie de elementos de que bailarines, balletistas de primer orden de Rusia han sido excluidas de muchos lugares de Europa y de Estados Unidos. Shostakovich, Stravinsky han sido excluidos de las orquestas musicales. Dostoyevsky. Yo pienso, por ejemplo, que mi buen amigo Javier Vázquez, aunque sea de derecha, seguirá considerándose el Dostoyevsky ecuatoriano, porque Dostoyevsky ha sido una de las figuras centrales de la literatura latinoamericana, como Kafka o como Walt Whitman y Follner de los Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Figuras fundamentales en la evolución de nuestra literatura, de nuestra cultura, ¿no? Pensemos que en Rusia el ballet es el mejor ballet del mundo, el Bolshoi es el mejor ballet del mundo. Tienen los poetas rusos cantan ante 50,000 personas, algo increíble, ¿no? Pero Mayakovsky tenía estadios llenos donde cantaba su poesía, ¿no? Sostiene toda una riqueza cultural Rusia que está siendo condenada a niveles incluso ridículos, como yo les decía. Y esa es parte de una guerra cultural fundamental, ¿no? Fundamental. O sea, y terrible, ¿no? Porque se está creando una situación absurda, pues, de rechazo a las culturas de las diferentes regiones, ¿no? Una cuestión que quizá está asociada a esto, que va de lo paradójico a lo absurdo, ¿no? Como mencionabas, que me llamó mucho la atención en los últimos tiempos, desde el inicio de las hostilidades entre el gobierno ruso y el ucraniano, fue una acusación que lanzó el legislador alemán Peter Bistron, no sé si lo pronuncio bien, de un partido que juega entre la centro-derecha y la extrema derecha, acusando a la Unión Europea y a la OTAN de haber lanzado a Rusia a los brazos de China. Digo, que alguien de centro-derecha o extrema derecha nos corra por izquierda acusando a la OTAN y a la Unión Europea de lanzar a Rusia a los brazos de China es realmente muy curioso, y cómo se puede analizar ese hecho
y el papel que puede llegar a jugar China si esto, no sé, se prolonga más allá de lo que se pueda imaginar. Claro, China es otro de los vencedores, ¿no? Porque eh, primero yo leí una nota que decía eh, golazo chino, ¿no? China había logrado que Putin anuncie las negociaciones con el gobierno de Kiev y su intención de retirar las tropas de Ucrania. No se concretó porque el gobierno de Kiev no juega, ¿no? Va a las negociaciones, pero se retira. El gobierno de Kiev está desesperado porque le hacen pelear a ellos, pero la OTAN no, no se mete, ¿no? Como siempre hacen los gringos, siempre hacen que peleen otros, ¿no? Ellos tratan de no ser ellos los que estén en el combate y no se van a meter en Ucrania, ¿no? Y entonces el, Ucrania está desesperada por esa situación y presiona para, provo para provocar el ingreso a la OTAN y la presencia de tropas de Europa y sobre todo de los Estados Unidos en Ucrania, pero eso no va a suceder. Entonces el gobierno ucraniano da bandazos de todo tipo, pero finalmente le controlan con la ayuda militar, ¿no? Ayuda militar, eh, hay el problema del gas también, porque por Ucrania pasa el gas también. El problema del gas es muy interesante, eso me había olvidado, ¿no? Que por ahí hay una noticia de que el hijo de Biden tiene negocios de gas en Ucrania, ¿no? Y que eso explicaría muchas de las posiciones de Biden, ¿no? Entonces, pero insisto, creo que los Estados Unidos precipitaron, obligaron a la decisión de Putin y han sacado todo el provecho posible. Quien sale golpeado es Europa, ¿no? O sea, los europeos son los que van a tener un incremento del precio del gas a niveles estratosféricos, van a tener una crisis, ya la han anunciado, ¿ya? Pero y han perdido toda autonomía y están supeditados a la estrategia de los Estados Unidos, ¿no? La situación europea es la más triste de todas, ¿no? La más desoladora. Entonces, creo que en ese sentido, China puede aparecer como un gobierno, pero quién sabe si los gringos quieren repetir su aventura en este terreno, precipitando la confrontación con Taiwán, ¿no? Pensemos que Taiwán es territorio chino, que China ha exigió para entrar en la ONU, para entrar en los diversos organismos, que todos los gobiernos que quieran tener relaciones con China tienen que reconocer que hay una sola China, no dos Chinas. Pero los gringos tienen el control de la economía de Taiwán y pueden querer jugar la carta de Taiwán, ¿no? Como les ha ido más o menos bien en este asunto de Ucrania, pueden querer jugar la carta de Taiwán y eso lo saben los chinos. Por eso es que los chinos están apoyando, es decir, no reconocen la invasión, ¿ya? No apoyan la invasión, ¿ya? Pero están estrechando relaciones económicas con la URSS, además, digamos, con Rusia. Además, piensan que Rusia se va a volcar hacia China para compensar las pérdidas que tiene en las relaciones económicas internacionales, ¿no? Entonces, ya de hecho, el gas que ya no le van a comprar en Europa, con todos los riesgos que esto significa, ya ha hecho negocios con China para venderle a China, porque además el gas ruso es baratísimo, cantidades inconmensurables, ¿no? Entonces, me parece que se va a fortalecer el intento de una moneda distinta al dólar en las transacciones internacionales y va a venir una confrontación muy compleja en ese sentido. De todas maneras, Rusia va a sufrir, el pueblo ruso va a sufrir sin duda alguna porque las sanciones son
muy fuertes, ¿no? Y los oligarcas rusos de Putin, a ellos apuntan los Estados Unidos, porque a esos oligarcas les encantaba pasearse en Estados Unidos, en Europa, y ahora ya no van a poder. Tendrá que hacer sus viajes de aventuras a China, a las regiones del Asia. Y eso es uno de los elementos con el cual quieren jugar y presionar, porque en el fondo quisieran sacar a Putin, ¿no? Del gobierno, ¿no? Y volver a la época anterior, a 1990, cuando Rusia estaba alineada totalmente con la OTAN y con los Estados Unidos, ¿no? Ahora, una cosa que me interesa destacar es lo siguiente. Yo creo que hay una guerra mediática. Y esa guerra mediática es una guerra para obligar al mundo a que piensen lo que los Estados Unidos imponen. De la guerra de Palestina no se sabe nada. De la guerra del Yemen no se sabe nada. Y ahora la guerra de Ucrania es el eje principal. Incluso yo quería decirles que el preocuparse en exceso del problema de Ucrania es un error, ¿ya? Que hay que dar salida y les pediría que para un próximo programa planteemos la cuestión de Palestina y de Yemen, ¿no? Para que se vea la brutalidad del régimen de la agresión de Arabia Saudita con armas norteamericanas contra el Yemen. Pero en esto de porque nosotros no decidimos, ¿no? En absoluto vamos a decidir la guerra de Ucrania, pero sí nos mete a la guerra mediática. ¿Ya? Pero hay efectos, perdón que te corte Alejandro, pero hay efectos, sin embargo, que lo sufre también América Latina en esta confrontación entre Moscú y Kiev, ¿no? Algunos hablan ya de los efectos positivos como el incremento del precio del barril de petróleo, pero también de efectos negativos. Por ejemplo, señalan que Europa, ante su dependencia de los commodities de Rusia, va a tener que buscar en otros lugares. Esos otros lugares puede ser América Latina, pero al mismo tiempo, en el marco de la guerra se reduce la inversión extranjera, lo cual también puede afectar a América Latina. Es decir, o sea, no es un conflicto que geográficamente está lejano, pero que nos puede dar coletazos, ¿no? El mismo tema de las rosas que se exportan a Rusia y ya tienen sus problemas. Y en ese sentido también te quería consultar cómo América Latina realmente queda en este juego geopolítico que tú claramente nos has ido mostrando, ¿no? Bueno, estaremos de acuerdo en que el incremento del petróleo a niveles superiores a las de la época de Correa no se traduce en nada. La gasolina sigue creciendo, el precio de la gasolina. Este gobierno es incapaz, porque lo que va a hacer es consolidar la entrega del petróleo a las empresas extranjeras. Lo que va a hacer es consolidar los mecanismos de pago de la deuda externa, todos los errores posibles, de manera que en otras circunstancias el incremento del petróleo nos habría hecho algún bien, ¿no? Entonces, nos va a hacer daño. Y por otro lado, todos los elementos que tú has dicho de las rosas y todo eso van a traer problemas a la economía latinoamericana. Sin embargo, no creo que eso sea muy decisivo, ¿no? No creo que la situación de América Latina va a modificarse mucho por el problema este de la guerra de Ucrania, ¿no? Yo creo que el asunto de América Latina es el problema esa de la guerra mediática, ¿no? Yo quería plantear una cosa. Los Estados Unidos se metieron en Afganistán y nos hicieron tragar el cuento de que lo hacían bien porque estos talibán son unos monstruos. ¿Ya? Los talibán son mansas palomas frente a los fascistas del gobierno de Ucrania, así es que el argumento ruso, de acuerdo a eso. Y nosotros caímos
un poco una trampa, ¿no? Cuando cae el gobierno, cuando los talibanes se convierten en la expresión del pueblo afgano y retoman el poder, más allá de que nos gusten o no, ¿ya? Nosotros nos pusimos por la influencia de la propaganda rusa, nos pusimos, incluso yo estuve en eso, a discutir qué va a pasar con los talibanes, estos monstruos de los talibanes. Lo que nosotros teníamos que hacer es condenar la brutal agresión norteamericana que produjo miles de muertos en Afganistán, ¿no? Eso es lo que debíamos hacer. Entonces, yo creo que nosotros formamos parte de una guerra mediática y ahí tenemos que tener mucha habilidad. Por eso yo quisiera recordar un asunto. Una amiga muy querida y que tiene una muy buena posición en todos estos momentos, que va a participar en una mesa redonda, en un debate sobre la cuestión de Ucrania. Sin embargo, leí que pedía que le informen qué pasa con las peleas de este residente, creo que se llama. Sí, de calle 13. De calle 13, ¿no? O sea, eso de que nosotros mediáticamente nos hayamos preocupado más de lo de Glenda Morejón, con toda la maravilla del triunfo de Glenda Morejón, o estemos preocupados de residentes, demuestra que nosotros no estamos en la guerra, en la guerra de Ucrania como elemento central en nuestro pensamiento, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que insistir en las preocupaciones centrales de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, ¿no? Insistir en la cuestión de la guerra en Colombia. Imagínense ustedes, el gobierno colombiano es parte de la OTAN, pues, o sea, qué cosa más absurda, más loca. El Atlántico, ¿no? Norte, sobre todo, muy, muy lógica su inclusión. Claro, tiene sentido, pues, pero que Colombia esté en la OTAN, una cosa absurda, ¿no? Pero es un gobierno represivo brutal, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos interesan. Nos interesa el desarrollo de la situación peruana, que parece que económicamente están desarrollándose muy bien, ¿no? Nos interesa el proceso chileno, ¿no? Cuyo dirigente ha condenado la invasión a Ucrania porque es parte de una posición de independencia general, ya que hay que mantenerla, ¿no? Pero su lucha en Chile es lo importante, ¿no? Y esos son los procesos que, a mi modo de ver, son fundamentales en nuestros países, ¿no? Nosotros no decidimos el desarrollo de la guerra de Ucrania. Ni creo que la guerra de Ucrania nos impacte mucho. Entonces, y perdón por la interrupción, digo, la prueba de que no decidimos o que nuestros países no están dentro de la órbita de interés de las potencias en conflicto en este momento, o de los intereses en conflicto, es que en las últimas horas Rusia anunció medidas hacia los países que considera hostiles, y obviamente ninguno de los países latinoamericanos que condenaron la invasión están dentro de esas medidas o de esas represalias que toma Rusia, es decir, no los considera dentro de la órbita de países potencialmente hostiles o interesantes como rivales. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que asoma paradójico, retomando lo que comentaba Ela de la situación en la región con el conflicto, es la posición de Venezuela, porque Biden bloqueó la importación de petróleo ruso, pero inició conversaciones para retomar la compra de crudo venezolano. Entonces, ahí tenemos, parece que era malo Maduro, pero no tan malo. Claro. Y Maduro, más allá de sus posiciones progresistas que puede haber, ha negociado con corporaciones extranjeras, entonces a lo mejor negocia con los Estados Unidos esta vez, ¿no? O sea,
no habría que extrañarse de que lo hagan, ¿no? Y se puede hacerlo porque eso ayuda al pueblo venezolano que lo haga finalmente sin comprometer los intereses nacionales del pueblo venezolano, ¿no? Nosotros tenemos que mirar desde otra perspectiva los procesos, ¿no? Y les incito a que hagamos un programa la próxima semana, qué sé yo, sobre Palestina y el Yemen. He estado investigando, ya me conozco unos poetas del Yemen muy interesantes, ¿ya? Que vale discutir y que se conozca, ¿no? Y que se conozca, porque son procesos humanos, guerras terribles. O sea, la guerra en Ucrania va a producir daños terribles, pero lo de Yemen es impresionante, pues 4 millones de niños que se mueren de hambre, ¿no? O sea, hay una beligerancia así espantosa, ¿no? Una beligerancia total. Entonces yo creo que y el problema palestino, ¿no? Que pensemos lo que significa que para pasar de donde yo estoy aquí e ir a la Universidad Andina, estoy por el redondel del Inca, tendría que pasar por 4 controles militares norteamericanos, ¿no? O sea, es el horror, el horror. Es el último conflicto del colonialismo del siglo pasado y que yo creo que solamente la revolución mundial va a resolver a favor de Palestina. Y si los palestinos siguen combatiendo, es para mostrar que existe, ¿ya? Para afirmar que existe, no porque tienen posibilidad alguna de triunfo, ¿no? Pero combaten para mostrar que existe. Y en este caso las mujeres, deberíamos saludar a las mujeres palestinas como las mejores combatientes que existen en este momento en el mundo. De las mejores combatientes hay otras extraordinarias combatientes también en muchos lugares, pero las mujeres palestinas se enfrentan con catas, o sea, pelean con catas, con... Resorteras. Ah, Resorteras. resorteras. Así es el nombre técnico. Onda, como decían en la época de David y Goliat, ¿no? ¿Cómo? Onda. Onda. Claro, claro, que es la época de David. Y sí trascendió recientemente la imagen de un soldado israelí que cae víctima de uno de esos proyectiles. Que le caen en los testículos, de puntería Sí. extraordinaria. Cosa que yo dudé públicamente, diciendo que, bueno, si realmente tuviera eso que dice tener ahí, para mí actúa para la cámara. Si realmente tuviera, estaría del otro lado de la frontera. Claro. Buena imagen, buena imagen. Pero digo, este tipo de conflictos, digo, siempre son cuestionables los elementos que nos llevan. Como decía Galeano, no toda guerra se hace para robar, pero ninguna tiene el honor de reconocerlo. Lo que se cuestiona de estas situaciones es las sombras estas que mencionaba, ¿no? Es decir, mientras todos los focos están apuntados a un solo conflicto y a hacernos interesar sobre una determinada clase de muertos, pues son rubios y de ojos celestes además, ¿no? Digo, los ucranianos pobres. El resto de muertos parece que no valen lo mismo, o mientras se reciben en Europa los refugiados ucranianos, en Ceuta y Melilla siguen apaleando africanos del norte. Y entre los refugiados que dejan pasar, no dejan pasar a los que no son ucranianos, ¿eh? O sea, refugiados árabes, refugiados islámicos, de eso no les dejan pasar. Hay racismo en la migración que se está permitiendo hacia Europa Occidental, ¿no? Porque ese es un poco uno de los conflictos en Rusia, ¿no? Hay la Rusia europea, hay la Rusia asiática, y hay Rusia de Eurasia.
Entonces, ese conflicto que se expresa de múltiples maneras, o sea, Tolstoy era la Europa occidental, Dostoyevsky era la Rusia profunda, Trotsky era la Rusia europea, eh, Stalin era, creo que ganó porque se alineó con Eurasia, digamos. Stalin muy hábilmente no pudo plantear el socialismo en un solo país por, por esa razón, ¿no? Más allá de las terribles cosas que hizo Stalin posteriormente, ¿no? Pero entonces hay ese conflicto, ¿no? Entonces, yo he leído a quienes acusan a todo esto de ser un conflicto de los blancos. Son los blancos, entre los cuales están los rusos también. Son los blancos que se están matando entre sí, pues que se sigan matando, nosotros no. Y sobre eso de Sudamérica me recordaba un email muy llamativo que leí, que decía así, si solo pueden jugar el fútbol los países que no han invadido a nadie, entonces el campeonato mundial va a ser un campeonato sudamericano. Porque, Pero por falta de herramientas, no por falta de intenciones. Porque claro, pasa, claro. ¿no? Por supuesto. ¿No? Muy bien. Bueno, creo que... Listo. No, yo nada más me queda una duda en cuanto al conflicto entre Moscú y Kiev y es esta coincidencia, por llamarlo así, de tiempos que aparece un conflicto cuando estamos casi como superando a una pandemia, ¿no? Em, Me parece como que hay las intenciones de ciertos sectores de generar un movimiento económico por encima de ciertas vidas. No sé si me equivoco, no sé si estoy pensando como No, muy no, no. mal sobre la geopolítica mundial, pero es extrañamente, estamos casi hablando ya de una pospandemia e inmediatamente se dispara un conflicto. Claro, claro. Claro. Sí, sí, otro de los buenos rumores que han salido en los juegos televisivos es ese de que sale que Putin ha recibido el premio Nobel de Medicina porque en 2 días ha acabado con la pandemia. Claro, de pronto ya la pandemia está olvidada y estamos ahora con el fantasma de la guerra nuclear, ¿no? Mi hija que está en Alemania dice que todo el mundo le envidia porque si hay la guerra nuclear se puede venir acá al Ecuador, ¿no? De que la guerra nuclear se tiene en Europa, pues entonces ahí están con el susto de la guerra, lo cual es absurdo, la guerra nuclear no va a haber, pues, ¿no? Se va a jugar con el espectro de la guerra nuclear, pero la humanidad no. No resistiría. No, yo pienso que la humanidad tiene una sabiduría más allá de todo que no va a permitir una cosa tan bestial como no es posible. No fue incluso cuando la cuestión de los cohetes en Cuba, que En Cuba, claro. parecía que ya estallaba la guerra nuclear, pues no. Sin embargo, no, no se dio, ¿no? Entonces era más probable una guerra nuclear, no, ahora no creo, ¿no? Ahora, el fantasma de la guerra nuclear sí está siendo utilizado para atraer a Europa hacia los Estados Unidos, ¿no? O sea, y para asustar al resto del mundo. Da Claro. la sensación de que siempre juegan a eso, ¿no? Claro. Mirá que te pego. Esperemos que se queden en juegos. Y si no, digo un juego cruel, porque en el medio se pierden demasiadas vidas, más allá de que no haya un real conflicto nuclear. Claro, es terrible, ¿no? Es terrible. Las guerras, las, pero es, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo.
Yo creo que lo que hay es que afirmar nuestra propia perspectiva, ¿no? Y desde ahí pensar todos los procesos mundiales, ¿no? Por supuesto que no hay ninguna perspectiva fuera de los procesos mundiales, ¿no? Pero creo que afirmar, en este caso el planteamiento del presidente de México, afirmar el CELAC y acabar con la OEA, por ejemplo, sería un paso excepcional en nuestras perspectivas. No excepcional, pero un paso bastante bueno en afirmar una política propia de nuestra región, ¿no? Creo que eso es uno de los ejes por el cual nosotros debemos luchar, más allá de las diferencias incluso, ¿no? Entonces, creo Y que digo, esa es otra de las trampas por ahí de la guerra mediática que veníamos mencionando a lo largo de la entrevista. Digo, esta obligación de estar de un lado o del otro cuando los dos sectores parecen malos, ¿no? Claro. Exacto, es una... No poder tener una postura equidistante de los dos sectores en conflicto. Correcto. Tenemos que tener una posición propia, independiente del proceso, ¿no? Listo, Alejandro, muchísimas gracias siempre por acompañarnos, por ayudarnos a despejar algunas dudas siempre con tu claridad y bueno, queda pendiente el diálogo sobre las otras guerras que no son tan mediáticas, ¿no? Ya, encantado. Bueno, el Bueno, compromiso entonces. les agradezco muchísimo, ha sido un placer, me he reído bastante, lo cual es sintomático de que por lo menos yo no temo a la guerra nuclear. Entonces creo que ha sido un diálogo muy interesante, muy agradable. ¿Ya? Y eso es bastante bueno. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Alejandro, y muchísimas gracias, Ela, también. Y a todos. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Alejandro. Y gracias a todos quienes nos siguen.